Bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenos días. Como siempre, les hago llegar el saludo del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que está pasando desapercibido, este Decreto Supremo 06-2020 del Ministerio de Agricultura, que ha hecho algunas modificaciones que pareciera que son irrelevantes, sin embargo son sustanciales, por lo menos en el tema tributario. En el tema laboral, seguramente nuestro amigo Alejandro Sánchez Cabanillas, asesor del colegio, a quien el día de hoy lo tenemos como invitado, seguro nos va a explicar a detalle. La forma de trabajo durante el día de hoy va a ser: voy a hablar yo en los primeros minutos sobre las modificaciones del ámbito tributario y posteriormente le daré el pase a Alejandro para que él pueda comentarles el tema laboral. Seguramente van a haber dudas, seguramente van a tener unas consultas, nos podrán escribir al dejar un mensaje y con mucho gusto les vamos a responder después de la conferencia. Así es que vamos a empezar. Bueno, ¿qué tenemos? Estos días, últimos días, se ha publicado este Decreto Supremo 006-2020 del Ministerio de Agricultura y inicialmente la norma está pensada, ¿no?, en hacer o en poner en vigencia las disposiciones que previamente se dieron a través del Decreto de Urgencia 043 del año, de este año. Sin embargo, las cuales están más orientadas al tema laboral. Sin embargo, lo que se ha hecho es modificar también el ámbito tributario y las modificaciones son sustantivas. Es importante que tengan en consideración estas modificaciones porque podrían afectar a las empresas acogidas a la Ley de Promoción al Sector Agrario de manera importante, ¿no? Vamos a analizar, veamos, qué modificaciones se han efectuado a la norma reglamentaria original, que es el Decreto Supremo 049-2002 del Ministerio de Agricultura. Esta es la norma original. ¿De qué trata la modificatoria? ¿No? ¿Qué ocurre? La Ley 27360, en su artículo 6, establece las obligaciones de los beneficiarios y señala expresamente que, a fin de que las personas naturales o jurídicas gocen de los beneficios tributarios establecidos en el presente dispositivo, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias de acuerdo con las condiciones que establezca el reglamento. Entonces, muy bien, eso es lo que la ley establece. La ley lo que dice es: mira, para que tú goces del beneficio, yo te pido una condición, aparte del acogimiento, ¿no?, que como saben no resulta siendo relevante en estos casos porque al haber sido incorporado vía reglamento, ya existe jurisprudencia que en este caso no es relevante para el acogimiento al beneficio. Sin embargo, este artículo 6 sí, porque el artículo 6 te pone una condición para el goce del beneficio. Te dice, tienes que estar al día en el pago de tus obligaciones tributarias, ¿no? Pero esta regulación se remite a la norma reglamentaria, es decir, recae en el reglamentador la obligación de regular las obligaciones que deben de cumplir los contribuyentes en relación al goce del beneficio, ¿no? Entonces, bien, luego el decreto supremo 049 del 2002 del Ministerio de Agricultura establece en su regulación original, ¿no?, en su regulación original, a través del artículo 4, establece esta situación, es decir, cuándo, en qué situación un sujeto se encuentra al día o no en sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, en realidad lo que finalmente el reglamento hace no es establecer cuándo el sujeto está al día, sino más bien lo que regula es cuándo no está al día. O sea, regula lo contrario.
Entonces, cuando un sujeto no está al día, entiende, por tanto, por interpretación contraria, si no está al día, por tanto, está incumpliendo los beneficios que establece, la condición que establece la norma, la ley, y por tanto, no resulta siendo sujeto al goce del beneficio. Entonces, originalmente, la norma decía, el artículo 4, decía, para efectos de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley, se entiende que el beneficiario no está al día en el pago de sus obligaciones tributarias con la SUNAT y por lo tanto pierde los beneficios otorgados por la ley por el ejercicio gravable que se hubiera acogido, cuando incumple el pago de cualquiera de los tributos a los cuales se encuentra afecto, incluyendo los pagos a cuenta del impuesto a la renta por 3 periodos mensuales consecutivos o alternados durante el referido ejercicio. Vean, ahí hay una palabra importante, porque la norma decía que si tú incumplías con el pago de las obligaciones tributarias durante el ejercicio, es decir, yo me acogía por el año 2019, ¿no? Y durante el 2019, todas mis obligaciones tributarias deberían de cancelarse de manera oportuna. Máximo, después del vencimiento, 30 días calendarios adicionales. 30 días adicionales. Entonces, ¿qué ocurría si, por ejemplo, yo en el mes de enero, ¿no? Mi obligación vencía en febrero y el 15 de febrero y yo pagaba esta deuda que había declarado, lo pagaba en abril, ya tenía un incumplimiento. Si eso ocurría en 3 oportunidades en cualquiera de los tributos, ojo, incluso pagos a cuenta, ¿no? Pagos a cuenta, cualquiera de los tributos, incluso en los que el contribuyente tiene la condición de responsable. Es decir, en el caso de las retenciones también aplica. Ojo, de eso hay un informe de la SUNAT sobre el particular, ¿no? Entonces, que más adelante lo vamos a referir. Entonces, fíjense que lo que el reglamento señalaba era que tú perdías el beneficio si es que durante el ejercicio incumplías con el pago de tus obligaciones tributarias. Y claro, lógicamente, de manera natural, tú te preguntabas, ¿y qué pasa o qué ocurre cuando un contribuyente presenta una declaración jurada rectificatoria con posterioridad al cierre del ejercicio? Es decir, el año 2020, el contribuyente presenta una declaración jurada rectificatoria del mes de enero del 2019. ¿Qué ocurría? En enero del 2019, oportunamente en febrero, se declaró un tributo de 100 y en el año siguiente, en el 2020, rectifico esa declaración y digo que el tributo no era 100, sino era 200. Y entonces yo no habría pagado de manera completa o íntegramente el pago de enero del 2019, porque estoy rectificando más adelante y por lo tanto no habría estado acogido de manera correcta al régimen de promoción al sector agrario y correspondía que me desconozcan los beneficios durante el ejercicio 2019. Entonces, había esa interpretación que la SUNAT le estaba dando originalmente en algunas fiscalizaciones y que el Tribunal Fiscal lamentablemente había avalado. Sin embargo, en el año 2008, la SUNAT emite un informe, que acá yo le doy el número del informe, ¿no? Este es el informe 173 del 2008. Este informe que emite la SUNAT establece que la presentación de las declaraciones rectificatorias en algún ejercicio posterior al acogimiento que determina mayor deuda tributaria respecto a periodos comprendidos en el ejercicio acogido, no puede acarrear la pérdida de beneficios establecidos en la Ley de Promoción del Sector Agrario. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que en el caso que yo les contaba, en enero declaré 100, en enero del 19 declaré 100, pagué mis 100, y el año siguiente, en el 20, rectifico enero y digo que mi tributo no era 100, sino era 200. Y pago en el 2020 los 200. No, perdón, los 100, la diferencia. La pregunta era, ¿perdí o no el beneficio?
cuando la SUNAT sacó este informe, de alguna manera tranquilizó a un gran sector de contribuyentes, básicamente acogidos al beneficio, debido a que la SUNAT dijo precisamente no afecta. No afecta, uno, por cuestiones de orden práctica, porque supongamos, si estamos en una fiscalización del 2019, en el 2020, y la SUNAT determina que hay una mayor deuda, el contribuyente no va a querer rectificar, porque si finalmente rectifica, va a verse perjudicado en la medida que va a tener que asumir una mayor deuda y a lo mejor el desconocimiento de los beneficios tributarios del año 2019, ¿no? Entonces, le quedaría a la Administración Tributaria emitir las resoluciones de determinación, ¿no? Y realizar el procedimiento conforme a ley. Igual tampoco un contribuyente, si más adelante se da cuenta que omitió un tributo, no va a querer rectificar porque va a ponerse en riesgo la pérdida del beneficio. Entonces, cuando la SUNAT emite este informe, porque hasta antes de este informe, en varias fiscalizaciones la SUNAT ha desconocido el beneficio cuando con posterioridad se han presentado cuando posterior al cierre del ejercicio se han presentado rectificatorias, ¿no? Cuando sale este informe, de alguna manera tranquiliza, ¿no? Pero ¿cuál es la interpretación que hace la SUNAT en el informe? Si tú miras los fundamentos, ¿no? Eh, la SUNAT, el fundamento central para concluir en que no corresponde, dice, de las normas citadas, se aprecia que en correspondencia con la naturaleza anual del acogimiento de los beneficios de la ley de promoción agraria, para mantener el goce de dichos beneficios, la única condición es que los sujetos acogidos se encuentren al día en sus obligaciones tributarias en los términos señalados por la norma reglamentaria. Durante el ejercicio, materia de acogimiento. Ojo, dice durante el ejercicio, materia de acogimiento. Es decir, que si yo incumplo mis pagos de obligaciones tributarias dentro del ejercicio, materia de acogimiento, ahí sí hay el riesgo de que yo pierda el beneficio, ¿no? Porque así taxativamente dice la norma reglamentaria, dice durante el ejercicio en materia de acogimiento. Entonces yo interpretaré, ¿no? Que si con posterioridad al ejercicio yo hago alguna rectificatoria, alguna regularización, algún pago complementario, entonces no estoy en este supuesto, porque al parecer el reglamento establecía que esta condición debería de cumplirse dentro dentro del ejercicio materia de beneficio, ¿no? Entonces, si ustedes revisan, y ahí viene el cuestionamiento, ha habido el cambio de una pequeña palabra, porque ahora el reglamento, este decreto supremo 06 de 2020, ¿no? Que ha modificado este primer párrafo del artículo 4 en tres palabritas, pero una es más importante, porque ahora dice el reglamento, dice, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley, se entiende que el beneficiario no está al día en el pago de sus obligaciones tributarias con la SUNAT y por lo tanto pierde los beneficios otorgados por la ley por el ejercicio grabable cuando incumple el pago de cualquiera de los tributos a los cuales está afecto, incluyendo los pagos a cuenta del impuesto de renta, por 3 periodos consecutivos o alternados. Hasta ahí el cambio no es sustancial. Se han cambiado un par de palabras, pero no es sustancial. Y ahí viene el comité. Correspondiente al referido ejercicio. Ya no dice durante, dice correspondientes al referido ejercicio. Entonces el cambio de esa palabra que parece inadvertida podría generarnos un cambio de interpretación en el informe que emitió la SUNAT, porque ya el fundamento desapareció, que era el pago durante el ejercicio, porque eso decía antes el 049 del 2000, del 2002. Entonces, tengan muy en cuenta esta situación. Tengan muy en cuenta esta situación. Y creo que acá es oportuno volver a hacer la consulta a la SUNAT y reformular la consulta, ¿no? Porque por alguna razón han hecho el cambio de este término de durante el ejercicio a correspondiente al referido ejercicio. Entonces, podría ser que
la SUNAT cambia ahora el criterio que venía aplicando según este informe del año 2008, ¿no? Es interesante, súper interesante el tema. Ahora bien, ¿qué ocurría? Y de eso también hay otro informe, tengan en cuenta, ¿no? Hay otro informe. ¿Qué ocurría? Que es el informe 243 del 2009. ¿Qué ocurría si un contribuyente durante el ejercicio presentaba una declaración rectificatoria? Es decir, presento enero por 100, ¿sí? Y en julio de ese año, 2019 por 100, rectifico enero y pago la diferencia. Eso se consideraba, en ese caso, este informe dice que ahí se considera un incumplimiento ya. Si lo mismo ocurre con marzo, que no pagué bien, y bueno, nuevamente en octubre regularizo, segundo incumplimiento. Y luego uno más, el de mayo, lo regularizo en noviembre, tres incumplimientos, como es durante el ejercicio, lamentablemente en ese ejercicio se pierde el beneficio. El beneficio es importante porque de pagar 29,5%, perdón, de pagar el 15% vas a pagar 29,5%. Entonces, tengan en cuenta que cuando ustedes realizan rectificatorias durante el ejercicio, ya hay un informe de la SUNAT. Pero ahora, con esta modificatoria que ha hecho este Decreto Supremo 006 de 2020, también podría entenderse, ¿no?, que las rectificatorias posteriores al cierre del ejercicio podrían originar el desconocimiento del beneficio. Claro, cuando la rectificatoria implica que haya un tributo pendiente de pago, ¿no? No cuando cuando la rectificatoria es en igual tributo o por debajo, ¿no? Entonces, miren, estimados amigos, tengan muy en cuenta esta modificatoria que ha habido en esta palabra fundamental. Digo, hay que hacerle la consulta a la SUNAT de manera puntual. Y luego, esta misma norma ahora ha incorporado un tercer párrafo al artículo 4. Este tercer párrafo dice lo siguiente, dice, tratándose de beneficiarios que hubieran presentado declaración jurada de las obligaciones tributarias señaladas en el primer párrafo, hasta el plazo establecido en el segundo párrafo, que es de los 30 días adicionales del presente artículo, para efectos de determinar el incumplimiento de pago, solo se considerará el importe a pagar consignado en la última declaración jurada presentada hasta dicha fecha que hubiese surtido efecto, conforme a lo previsto del artículo 88 del Código Tributario. ¿Qué es lo que ha incorporado este párrafo? ¿De qué trata este párrafo? Es el siguiente caso. A ver, imaginémonos, enero del 2019, ¿ya? El 15 de febrero, ¿no? Yo presento mi declaración jurada, ¿sí? Y digo que mi tributo a pagar es 10.000, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría, por ejemplo? Yo hasta cuándo tenía para pagar, ¿no? ¿Hasta cuándo tenía para pagar? La norma dice lo siguiente, ¿no? Vamos a recomponer el ejercicio, para tener un dato más exacto. A ver, la norma dice, el reglamento dice, el artículo 4 dice, para que tú goces del beneficio, tienes que estar al día en el pago de tus obligaciones tributarias. Pero del vencimiento, de la fecha que te toca pagar, yo te doy un plazo de 30 días adicionales, calendarios, para que tú puedas pagar. Si no pagas en los 30 días adicionales que yo te doy, se considera un incumplimiento. Ya, muy bien. Entonces, vamos con el ejemplo ahora, para ponerlos en el contexto. Ahora, veamos. Declaración jurada, febrero del 2019, ¿ya? Febrero del 2019, del 2020, que fuere. Declaro 10.000 soles de impuesto y pago mis 10.000 soles. ¿De acuerdo? ¿Cuándo me tocaba declarar febrero? El 13 de marzo. ¿Hasta cuándo yo tenía posibilidad para pagar esos 10.000 soles a fin de no incurrir en un incumplimiento? Hasta 30 días posteriores? Es decir, febrero que vence el 13 de marzo, yo lo puedo pagar hasta el 12 de abril y todavía no se considera incumplimiento. Si pago hasta el 12 de abril,
no hay incumplimiento. O sea, digo, la norma te da una chance, ¿no? De 30 días adicionales para que tú pagues, calendarios por si acaso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Yo digo, es febrero, que vence el 13 de marzo, y el plazo para pagarlo se alarga hasta el 12 de abril. ¿Qué pasa si el 1 de abril yo presento una rectificatoria incrementando el monto? ¿No? No es 10.000, ¿no? No es 10.000, sino es 20.000. Entonces, cuando llegue el 12 de abril, yo debo de pagar los 20.000, porque esta rectificatoria ya surtió efecto con su sola presentación, porque las rectificatorias surten efecto cuando determinan igual o mayor monto en la fecha de presentación. Entonces, cuando llegue el 12 de abril, que es el plazo máximo para pagar, yo tendría que pagar los 20.000 que consigné en esta rectificatoria. Pero por el contrario, ¿qué ocurre si es que yo, repito, febrero, vence el 13 de marzo, declaré 10.000, ¿no? Y tengo para pagar los 10.000 hasta el 12 de abril. ¿Qué ocurre, digo, si el 1 de abril yo presento una rectificatoria, pero en este caso, en lugar de decir 10.000, digo, no, no era 10.000, era 1.000. Era 1.000 el monto a pagar, ¿no? Y yo me equivoqué, le puse un cero más y no era 10.000, sino era 1.000. Entonces, esa rectificatoria no surte efecto porque ha disminuido el monto del tributo. ¿Cuándo va a surtir efecto? Transcurridos los 45 días hábiles. Entonces, cuando llegue el 12 de abril, todavía no han transcurrido los 45 días hábiles. Y por tanto, cuando llegue el 12 de abril, yo tengo que pagar 10.000 y no 1.000. Fíjense la importancia de esta modificatoria, de este tercer párrafo incorporado en el artículo 4 de la norma reglamentaria. Entonces, lo que va a originar es que yo llegue el 12 de abril, tenga que pagar los 10.000 y luego pedir mi devolución o compensación de los 9.000 que habría pagado en exceso, ¿no? El tema importante a considerar, porque esto podría hacerte que pierdas el beneficio tributario si es que no tienes en consideración estas cuestiones que te vengo comentando, ¿no? Luego, ha habido una siguiente modificatoria respecto al tema de los beneficiarios. El decreto de urgencia 043-2019, ¿no? Son estos decretos de urgencia que se dieron cuando se disolvió el Congreso en el interregno parlamentario, ¿no? Esta norma, que básicamente está orientada a dar beneficios laborales, sin embargo, respecto de esta norma, se hicieron algunas precisiones. En la tercera disposición complementaria de esta norma, se habla de los beneficiarios del régimen de la Ley de Promoción al Sector Agrario. Y entonces se dice en esta norma, en este decreto de urgencia, dice, eh, respecto a los beneficiarios, dice, o hace un agregado, que también son beneficiarios de esta norma aquellos que se hubiesen asociado entre sí para la comercialización de sus productos. O sea, yo tengo varios productores agrarios, ¿no? Que se asocian, forman una sociedad y esta es la sociedad va a ser la comercializadora. Esta va a comercializar los productos. ¿De quién? De los productores agrarios. Pero en principio la comercializadora no tendría beneficio de la ley de promoción del sector agrario porque no produce, tampoco es agroindustria, ¿no? Más bien compra y vende. Entonces, no estaría dentro del beneficio. Entonces, esta norma, este decreto de urgencia, establece que los beneficios, ¿no? Establecidos para los del régimen de promoción del sector agrario, también corresponden cuando estos sujetos, es decir, los productores agrarios, se han asociado entre sí para comercializar sus productos. Pero igual, el desarrollo de esta norma, este decreto de urgencia, no es tampoco del todo claro,
Entonces, en este caso, la norma, este decreto supremo 006-2020, Ministerio de Agricultura, ha hecho una modificatoria al artículo 7, donde establece la tasa del impuesto a la renta para los que gozan el beneficio de la Ley de Promoción al Sector Agrario. Ahí el artículo 7 habla que la tasa es 15%, ¿no? Una tasa de beneficio. Y entonces, se ha agregado, dice, se ha agregado un segundo párrafo que dice, también se aplica dicha tasa a las personas jurídicas a que se refiere la tercera disposición complementaria y final del decreto de urgencia 043, el que habíamos leído. Que se dediquen, ojo, dice, que se dediquen exclusivamente, o sea, que no hagan otra actividad, que se dediquen exclusivamente a la comercialización de los productos de sus socios o asociados que la conforman. Es decir, varios productores agrarios conformamos una sociedad, una asociación para comercializar. Yo decía, ¿quién es el que tiene el goce del beneficio? El productor agrario. La sociedad comercializadora no tendría en principio, pero este decreto de urgencia ha hecho esa ampliatoria. Entonces, el decreto supremo, este 06, lo que ha hecho es decir, sí, pues estos señores, los que la sociedad, la compañía comercializadora conformada exclusivamente, dedicada exclusivamente a la comercialización de los productos de los asociados, no de otros. Es decir, no puedo comprar de un tercero y comercializar. Solamente tengo que vender productos de mis socios. Y solo dedicarme a eso. O sea, no puedo alquilar bienes, no puedo hacer otra cosa, porque exclusivamente, ¿no? Siempre que, dice, esto desarrollen principalmente actividades de cultivo, crianza, etcétera, ¿no? O agroindustria. Entonces, en buena cuenta, este decreto de urgencia lo que ha hecho es ampliar el beneficio a compañías, ¿no? Sociedades, empresas comercializadoras, pero conformadas por sujetos que gozan del beneficio, ¿no? Productores agrarios, agroindustrias, ¿no? Y que se dedique exclusivamente a comercializar sus productos. Entonces, a estos también le resulta siendo de aplicación esta tasa del 15%. Y claro, el artículo 8 del decreto supremo 049-2002 también ha sido modificado por este decreto supremo 06-2020 del Ministerio de Agricultura. Y en este caso también dice que a estas personas, ¿no? A estas personas, a las comercializadoras, ¿no? Que me estaba refiriendo, también le resulta de aplicación los otros beneficios referidos a qué? A la deducción de costo-gasto sustentado con boleta o ticket que no otorga derecho a crédito fiscal emitidos por contribuyentes que pertenezcan al RUS, hasta el límite del 10% y con un máximo de 200 UIT en el ejercicio, ¿no? Ese es un beneficio que tienen las empresas de la Ley de Promoción al Sector Agrario. Y también le aplica a estas comercializadoras el beneficio del pago a cuenta, que en lugar de ser 1.5% es 0,8%, ¿no? Entonces vean que esta regulación del decreto de urgencia ahora se ha materializado a través de este decreto supremo, ya lo ha puesto un poco más clara, ¿no? Y entonces estas empresas comercializadoras también tienen estos tres beneficios. Tasa reducida a 15%, deducción de gastos con boleta por un mayor monto que se establece para las demás empresas y cuando ejerzan el pago a cuenta a través del inciso B del 85, en lugar de ser 1.5%, será 0,8%. Y sin duda, esto que comentábamos antes, ¿no? Respecto del cumplimiento, ¿no? Respecto del cumplimiento del tema de la rectificatoria y de lo que surte efecto y demás, también le resulta siendo aplicable para estos sujetos comercializados, ¿no? En buena cuenta, fíjense, estimados amigos, las modificatorias que ha hecho este decreto supremo son sustantivas, son importantes. Sin duda, he comprometido al doctor Alejandro Sánchez para organizar un curso con algunos otros colegas más sobre el régimen de promoción al sector agrario, pero de manera íntegra, con casos y con un poco más de tiempo. Pero sí queríamos hacer esta charla virtual a fin de ponerles en autos de que han habido cambios importantes que parecen intrascendentes a través del decreto de urgencia, decreto supremo 006 del 2020 del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, tal parece que la cosa no es así,
Así que mi sugerencia, mi recomendación es que repensemos nuevamente el cumplimiento de obligaciones durante el ejercicio. Ahora, lo que queda así pendiente, y a lo mejor por ahí también Alejandro igual dará su punto de vista, la norma no he visto que señala plazo de vigencia. Me parece que no hay vigencia, ¿no, Alejandro? No sé si tú lo lograste advertir, porque si no habría vigencia, se entiende que es al día siguiente, claro, pero acá estamos hablando del cumplimiento para efectos tributarios, no digo para fines laborales, para efectos del cumplimiento de este requisito del artículo 4, estar al día en tus obligaciones, es respecto de un tributo, que es el impuesto a la renta, que es de periodicidad anual. La pregunta es, ¿recién aplicará al año siguiente? Yo creo que deberíamos ser muy cautelosos y desde las obligaciones en adelante hasta el cierre del ejercicio debemos guiarnos con estas nuevas reglas, ¿no? De que si yo hago una rectificatoria en el ejercicio, entonces, y con un mayor monto, entonces tengo que pagar ese mayor monto dentro del plazo adicional de 30 días. Si lo hago con posterioridad, es un incumplimiento, ¿no? La segunda regla que también les explicaba con respecto a la rectificatoria después del cierre, antes, según el informe este 173 del 2008, no había problema. Ahora, con el cambio de este término correspondientes, pareciera que ya la cosa cambió, y digo, ahí hay que hacerle la consulta a la SUNAT, creo que a través del colegio va a ser importante formular esta consulta. Bueno, amigos, ya no me quiero explayar más porque todavía falta el tema laboral, el tema es extenso, y seguramente nuestro asesor legal del colegio nos va a poder explicar de manera adecuada los impactos que ha tenido esta decreto de urgencia, perdón, decreto supremo, claro, decreto de urgencia originalmente y decreto supremo ahora en materia laboral. Por mi parte, muchas gracias y nos vemos en alguna otra oportunidad. Doctor Alejandro, por favor, el pase para que usted pueda iniciar con la parte laboral. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del Colegio de Contadores? Muy buenos días. Gracias a su decano por la invitación y también a cada uno de ustedes. Estamos aquí para continuar con la exposición de lo que viene ahora siendo este decreto supremo, correcto, que ha introducido ciertos cambios, modificaciones y sobre todo en el ámbito laboral y previsional, aclaraciones, ¿no? Vamos un poco ubicándonos en el tiempo. Siempre es importante a nivel normativo estar claros de dónde proviene esta norma, cuál es el objetivo de la norma, correcto, y en dónde nos ubicamos en el tiempo. Esto tiene que ver con un tema de vigencia también de la misma ley y además de su aplicación, correcto. Entonces, solamente para recordar, ya nosotros tenemos esta ley marco, esta ley base, que es la 27360, que es la norma que promueve normas para el sector agrario, correcto, tanto a nivel tributario, a nivel laboral, a nivel de seguridad social, y a la vez esta ley, como muchas leyes, tiene su reglamento, correcto, y su reglamento está pues regulado por este Decreto Supremo 049-2002-AG. Ese es el reglamento de la ley 27360, ¿correcto? Entonces, ya ubicados allí en esta ley 27360 en su artículo 3 establece su vigencia hasta el año 2021, hasta el 31 de diciembre del año 2021. Sin embargo, esto lo podemos ver nosotros en el artículo 3 de esta norma, ¿correcto? Sin embargo, fuimos de alguna manera pues sorprendidos. No sé si muchos de ustedes recuerdan, yo recuerdo muy bien que estábamos ya casi por cerrar el año 2019, teníamos muchas noticias encontradas, entre ellas, como criticaba el decano, ¿no? Una de esas noticias era pues también, o una de las coyunturas, la disolución del Congreso y todo ello, pero bueno, se quedó todavía pendiente la comisión permanente, ¿no? O sea, seguía laborando y haciendo su actividad la comisión permanente. Y dentro de esta actividad o producto de esta actividad habían temas pendientes en esta comisión que tenía a cargo y se emite este famoso decreto de urgencia 043-2019, ¿no? Que esto es exactamente
en 28 de diciembre, ya se publica el siguiente día, y realmente fue una sorpresa porque todos, pues muchas empresas decían, bueno, ya habían realizado sus provisiones, tenían calculado los aportes previsionales, los aportes a seguro social que iban a hacer, sobre todo, por ejemplo, en salud, ¿no? El 4% para todo el 2020, 2021. Sin embargo, ya al modificarse esta norma, pues a cualquiera le movía la aguja en el sentido de la planilla, los gastos que hay que hacer a nivel laboral, ¿verdad? Y específicamente en los aportes a salud. Ya no era un 4%, sino a partir del 2020 tenías tú que aportar el 6% y esto iba a ser gradual según lo que vamos a ver más adelante, ¿no? El 7%, el 8%, hasta llegar al 9%, ¿no? Entonces, esto fue una sorpresa, por así decirlo, de fin de año, ¿no? Para el régimen agrario. Entonces, muchas empresas se vieron también en la necesidad de poder aplicar algunas medidas porque este aporte no lo tenían proyectado, ¿correcto? Y de alguna manera, pues, iba a afectar el ingreso que como empleador tú debes realizar a salud, ¿no? Entonces, ya estamos ubicados allí. Otra también de las sorpresas que establece este decreto de urgencia, eh, pues es que la vigencia de esta promoción del régimen agrario ya no va a ser hasta el 2021, sino hasta el 2031, ¿verdad? Como ya todos ahora sabemos, ¿no? Muy bien. Entonces, una de las disposiciones complementarias finales de este decreto de urgencia que les estoy comentando de diciembre del 2019, específicamente la segunda disposición complementaria final, establece lo siguiente, ¿no? Que mediante decreto supremo refrendado se adecuó el reglamento a la ley 27360 dentro del plazo de 60 días naturales desde su vigencia. Evidentemente, el plazo pues no se ha cumplido esos 60 días seguramente por algunas razones, pero ya tenemos este decreto supremo que ha salido hace algunos días, se ha publicado, este decreto supremo que justamente es materia de análisis del día del decreto supremo 06-2020-Minagre. Entonces, básicamente este decreto supremo viene a dar cumplimiento a esta disposición final de este decreto de urgencia y viene a aclarar ciertas disposiciones y a adecuar el reglamento de la ley 27360. O sea, no es un tema, digamos, sorpresa o no es que, bueno, ya el gobierno cambió las reglas de juego. No, simplemente viene a aclarar y viene en el tema laboral a tratar de especificar algunas cosas que quedaron vacías, que quedaron en el aire y que hoy vamos a tener el gusto de poder explicar, comentar al respecto, ¿no? Muy bien, entonces, como ya veíamos, este decreto de urgencia establece una remuneración diaria, ¿correcto? Es así como la conocemos en el régimen agrario, de 39.19, una remuneración diaria que no puede bajar de este monto. Recordemos que esta remuneración diaria está integrada por tres conceptos. El primer concepto es la remuneración básica, el segundo concepto es la CTS y el tercer concepto son las gratificaciones. Entonces, esta remuneración diaria, evidentemente, es superior a la remuneración mínima vital de 930. Si nosotros hacemos un cálculo, más o menos nos está saliendo un monto de 1.175 soles. Entonces, es mayor porque evidentemente incluye otros conceptos como es la CTS y la gratificación. La actualización de este monto va a ser también proporcional a la actualización o modificación de la remuneración mínima vital. Entonces, allí vamos a tener en cuenta el tema de la remuneración mínima vital cuando modifica y se modifica la remuneración de régimen agrario. Entonces, ese es un tema o un punto sustancial en lo que es la remuneración. Vamos ahora a lo que son las vacaciones, lo cual también ha generado ciertas consultas, ciertas preguntas en estos días en virtud de este decreto supremo. Y más que todo, ya estas consultas, les comento, venían desde el decreto de urgencia, ¿no? que les estaba comentando. Sin embargo, ha pasado un poco desapercibido y finalmente, como todavía no había claro, muchos esperaban la publicación de este decreto supremo, como bien lo establece la disposición final, todavía no se publicaba y ahora ya se publicó y ha aclarado bastantes puntos interesantes.
Bueno, entonces tenemos las vacaciones. Las vacaciones, como vemos, según esta ley 27360, establecían de 15 días calendario, muy conocido en el régimen agrario, los 15 días de vacaciones, ¿no? Y, como ya les mencioné, todos pensábamos que esto iba a ir hasta el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, se modifica y a partir del 1 de enero de este año, 1 de enero del 2020, se establece un derecho al descanso vacacional por 30 días calendario. Y vamos a ver cómo es que funciona, ¿no? Muchos dirán, pero bueno, entonces si yo cumplí el año de servicios, por ejemplo, a diciembre del 2019, ¿cómo voy a gozar 30 días en enero, supongamos? Ustedes saben que las vacaciones, uno adquiere el goce al descanso vacacional después de haber cumplido un récord laboral, y este récord laboral justamente es de un año, ¿correcto? Con ciertas reglas. Por ejemplo, si tú trabajas 6 días a la semana, tienes que haber cumplido al menos con los 160 días en el año, ¿ya? Ese es el récord laboral ordinario. Entonces, cuando tú cumples ese año de servicios, estamos hablando de, si tú lo has cumplido, supongamos, ahora estamos julio, lo cumpliste en junio cumplí un año más de servicios, ya tú tienes a partir del mes de julio poder gozar ese récord vacacional que has adquirido, ¿correcto? En este caso de 30 días, tú los puedes gozar a partir de julio, agosto, septiembre, y tienes hasta un año para poder gozarlo. Estamos haciendo un recordar de lo que establece este decreto legislativo 713 en cuanto a las vacaciones, que va a ser muy importante poder aplicarlo aquí. Entonces, tú tienes ese derecho ya a partir de este año, sin perjuicio de lo establecido en el decreto legislativo 1405, que establece el adelanto y fraccionamiento de las vacaciones. Esto lamentablemente no se aplica para regímenes especiales, como en este caso es el régimen agrario, no se aplica el decreto legislativo 1405, es decir, el decreto legislativo que regula el adelanto y o fraccionamiento de las vacaciones. Para otros regímenes sí se aplica, menos para cualquier régimen especial. O sea, estamos hablando minero, pesca, agrario, ¿correcto? No se aplica este decreto legislativo 1405. Entonces estamos hablando de 30 días ahora calendario que debe de gozar el trabajador. Entonces, la pregunta que algunos nos han planteado es, ¿qué pasa si es que yo a diciembre del 2019 cumplí con ese año y bueno, ahora salimos con esta norma que está vigente desde el 1 de enero del 2020, tengo derecho a 15 días o a 30 días? ¿Qué le doy a mi trabajador? ¿No? Entonces, ya este decreto supremo lo ha aclarado. Aquí les vamos a dar lectura, ¿ya? Y incrementando o añadiendo el artículo 19-A, ¿ya? Este artículo 19-A realmente establece tres conceptos o establece o regula tres situaciones, ¿correcto? Hay que tenerlo en cuenta. El primer párrafo regula lo que es la remuneración vacacional, el primer párrafo de este artículo. El segundo párrafo nos regula la fracción del récord trunco, cómo es que se da el tratamiento, cómo es que la calculamos. Ese es el segundo párrafo. Y el tercer párrafo regula todo lo que tiene que ver a partir de la vigencia de la norma, o sea, qué sucede con los derechos adquiridos hasta diciembre del 2019, qué sucede con esos derechos adquiridos. Entonces nos regula tres situaciones que las estoy resumiendo aquí, las estoy dando de forma sinóptica para que ustedes la puedan captar de una manera mucho más clara. Esto es sencillo, no es algo complicado, pero sí tenemos que tener la claridad del caso. ¿Ya? Uno a veces lee el artículo completo o a veces por ver el paisaje pues perdemos la vista del árbol, como que es contrario. A veces por ver el árbol perdemos la vista o la perspectiva del paisaje completo, ¿no? En este caso es importante no solamente ver el artículo completo, sino además cada uno de estos párrafos que establecen tres situaciones diferentes. Entonces vamos por la primera. En el primer párrafo se establece, la remuneración vacacional asciende a 30 remuneraciones diarias y demás conceptos remunerativos que resulten aplicables conforme a lo establecido en el artículo 15 del decreto legislativo 713, el cual consolida la legislación sobre descanso remunerado. Muy bien, entonces como vemos aquí se está regulando la remuneración vacacional.
Y miren, para hacer sencillo el tema, es el mismo tratamiento que la remuneración vacacional que uno aplica para otro régimen, para régimen general. Pero esto es el mismo tratamiento. No tenemos que hacernos una complicación o hacer una diferenciación, digamos, ajustada o presionada al respecto, ¿no? Estas 30 remuneraciones diarias es lo que percibe el trabajador en el sector agrario y justamente esto y demás conceptos remunerativos, por ejemplo, tenemos el caso de las horas extras. Si es que tú eres comisionista, tienes una remuneración básica, pero además comisionas, y dentro de estas comisiones tú las percibes de forma ya no netamente variable, ¿correcto? Estamos hablando de una remuneración mixta, pero que tiene una periodicidad mayor a 3 meses, entonces va a formar parte también de tu cálculo para que sea considerado como una remuneración vacacional. No perdamos de vista, además, que esta remuneración vacacional va a ser la misma como la que tú hubieses percibido si hubieses seguido laborando ese mes. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos remunerativos que les acabo también de mencionar, ¿no? Entonces, todo concepto remunerativo va a formar parte de este cálculo y va a ser considerado como remuneración vacacional, ¿ya? Entonces, hasta allí, todo lo que tiene que ver, vamos a darle una leída también al artículo 15 para completar este comentario. ¿Y qué es lo que establece? La remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laboral. Se considera remuneración, a este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios. Esto es importante. Miren, antes de ponernos a pensar así de manera aislada cuál es la remuneración vacacional, qué es lo que integra la remuneración vacacional, siempre les aconsejo remitirnos al decreto legislativo que regula el beneficio de la compensación por tiempo de servicios. Ahí establece una regla general de qué conceptos van a ser considerados como base de cálculo para calcular mi CTS. En la misma regla, correcto, se aplica para la remuneración vacacional. Entonces, no nos hagamos problema qué es lo que va a ingresar o qué voy a considerar yo. Pasemos el filtro de la base de cálculo que utilizamos para la CTS y ese mismo monto tiene que coincidir con mi remuneración vacacional, ¿correcto? Muy bien. Veamos el segundo punto, el segundo párrafo que les comentaba. La fracción a la que se hace referencia el literal B del numeral 7.2 del artículo 7 de la ley, se refiere a la ley 27.360, que dicho sea de paso fue modificado por este decreto de urgencia, ¿correcto? Vamos a ver qué es lo que dice este literal B. El descanso vacacional es por 30 días calendario remunerados por año de servicio a la fracción que corresponde. El presente beneficio se regula conforme a lo dispuesto por el decreto legislativo 713, que regula el tema de las vacaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí habla de una fracción, pero no, como que no queda claro todavía. No solamente vemos allí que la fracción que corresponde, es de 30 días por año de servicio a la fracción que corresponda. Entonces, lo que hace este decreto supremo 06-2020-MINARI es aclarar esto y se refiere a lo siguiente, ¿no? Corresponde al pago proporcional de la remuneración vacacional, considerando el récord trunco regulado en el segundo párrafo del artículo 22 del 713. Nuevamente nos remite al 713, esta vez al artículo 22, que nuevamente quiero darles lectura para que quede clarísimo, por favor. Los trabajadores que cesen después del cumplimiento del año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tantos dosavos y treintavos de la remuneración como meses y días. Aquí hay dos situaciones. ¿Qué pasa? Una definición, una situación es el récord trunco, que se genera cuando tú cesas, ¿correcto? Cuando se extingue la relación laboral, y otro es cuando tú no sigues laborando y no tienes un récord trunco, sino tienes un récord completo. Entonces, una cosa es el récord trunco y otra cosa es el récord completo. Ante los dos casos, si tú no sigues laborando, has cesado y tienes un récord completo, pues sabemos todos, correcto, sabemos todos que te corresponde a ti
percibir una remuneración vacacional tan igual como si hubiese sido laboral. Y en el caso del récord trunco, quiere decir que tú hayas trabajado 6 meses, 4 meses, desde un mes, ¿correcto? Sabemos que a partir de un mes tú tienes ya el derecho adquirido por el tema de las vacaciones, un mes, 2 meses, 3 meses, 11 meses, ¿correcto? Este récord trunco va a ser calculado según los doceavos por los meses o los treintaavos según por los días que tú tengas adquirido. Más o menos haciendo un cálculo, digamos, de forma rápida, por cada 30 días que tú has laborado por cada mes, estás acumulando un aproximado de 2 días y medio de récord vacacional. Entonces, ya vamos teniendo una idea, la norma aquí lo aclara, eso era lo que, digamos, esperaba y era lo adecuado, lo correcto, lo normal. Sin embargo, la norma hace bastante bien en aclararlo ya y nos establece este tema del récord, perdón, del récord trunco. Muy bien. Obviamente el pago es proporcional en ese sentido. Se refiere a lo que estamos tratando a remuneración vacacional. Los récords vacacionales, esto establecido en el tercer párrafo es importantísimo y va a responder a algunas consultas relacionadas con qué pasa si gané el año de servicios al 31 de diciembre del 2019, debo de gozar en enero, en febrero, por todo este año 2020, los 30 días, sí o no. La norma es bien clara y en el tercer párrafo ya se establece cuál es su tratamiento. Demos una lectura rapidísima, hay solamente 2 líneas aquí. Los récords vacacionales generados hasta el 31 de diciembre del 2019 son computados bajo el régimen laboral existente en ese momento. Esto es interesante, aunque muchas veces desapercibido, pero nos aclara y va acorde con una norma de rango constitucional, ¿no? O sea, no hay norma que sea retroactiva, ¿no? Salvo disposición distinta, expresa, etcétera. Entonces, la regla general es que las normas no tengan un efecto retroactivo. Y en este caso se sigue esta línea, ¿no? Todo lo que tú hayas generado o este beneficio que establece este decreto de urgencia a partir del 1 de enero del 2020 no es de carácter retroactivo. Ya si tú ganaste o cumpliste con tu récord vacacional al 31 de diciembre y tuviste el derecho de poder tener tus vacaciones, estas se van a calcular no en base a la nueva norma de los 30 días, sino que tú vas a tener que gozar tus 15 días en este periodo que corresponde, en este caso hasta el 31 de diciembre del 2020, todos aquellos trabajadores que ganaron sus vacaciones o adquirieron el derecho a gozar de vacaciones hasta el 31 de diciembre del 2019, deberán gozar solamente de 15 días, según lo aclara ya el tercer párrafo de esta norma, ¿no? Los récords vacacionales generados hasta... Entonces, hasta ahí está clarísimo este tema de las vacaciones. Ha hecho muy bien este decreto supremo en aclararlo. Y para terminar, quiero nada más mencionar algo muy importante respecto, bueno, también está claro ya y han cumplido con seguir reiterando o aclarando el tema del aporte a esa salud, eso ya lo tenemos clarísimo hasta la fecha, ¿no? Del aporte del 6%, y de forma global el 7% a partir del 1 de enero de 2025. Lo que ahora están haciendo las empresas es simplemente proyectarse, ¿correcto? Hacer su estructura de compensaciones, de gastos respecto a esos periodos, a esos años, del 8% a partir del 1 de enero de 2027 y del 9% a partir del 1 de enero del 2029. Algo importante que quería mencionarles ya casi para terminar esto es que con relación al seguro de salud, miren, es importante como política pública, si una si ustedes no lo sabían, ¿no? Pero a nivel del sector formal, el sector agrario es un sector de los más importantes, ¿correcto? El sector agrario emplea formalmente a más trabajadores incluso que cualquier otro sector. La minería emplea a muy pocos, ¿correcto? En relación al sector agrario. El nivel de productividad y el nivel de rentabilidad y aporte al impuesto a la renta a nivel nacional que hace la parte de minería es bastante fuerte.
Sin embargo, el aporte que hace el sector agrario es muy, pero muy, muy bajo comparado a lo que hace la minería. Sin embargo, multiplica la cantidad de sus trabajadores que tiene registrados a nivel formal en el sector agrario. Pero esto nos trae un problema eh, pendiente por resolver a nivel de políticas públicas y a nivel también del seguro social. Son temas que quizás nos podemos nosotros dialogar aquí de manera un poco tangencial o rápida por el tiempo que tenemos en la plataforma, pero es importante, les dejo este dato, ¿no? Eh, la mayoría de trabajadores que hace uso a nivel formal también del seguro social de salud, estamos hablando de salud, también proviene del régimen laboral agrario. Sin embargo, el aporte que se hace o que se venía haciendo era del 4% hasta el año pasado. Ahora ha aumentado un poco al 6%, pero no es equiparable al 9% que supuestamente es el que necesita de salud para poder darte una atención, digamos, más adecuada o más completa, integral, mejor, o alguno de esos términos, ¿no? Entonces, el gasto en el que incurre el Estado es un poco, digamos, más forzado porque atiendo a más trabajadores que, sin embargo, el aporte que hace su empleador es menor. Entonces, allí también tenemos un problema con el cual se encuentra salud. Obviamente, salud no hace ningún tipo de diferencias en la atención, eso también lo establece claramente la norma. Salud atiende y cubre de manera tan igual como aquel empleador que le aporta el 9%. Sin embargo, hay que tener en cuenta a nivel de políticas públicas, a nivel de gasto público, que justamente ese aporte pues no cubre, no es suficiente. Entonces, por allí tenemos todavía a situaciones por resolver. Sería ideal, si es que en caso no va a aportar el empleador estos montos, pueda de alguna forma subsidiarlos el Estado, pero ya de forma concreta. Hablemos, por ejemplo, si yo doy el 6%, el otro 3% definitivamente lo subsidie el Estado, pero no hay algo claro todavía establecido y es uno de los temas que están pendientes por resolver en el régimen agrario, ¿no? Entonces, todo esto con miras pues a poder brindar una mejor atención porque sabemos que lamentablemente las atenciones aún no son óptimas a nivel de implementación, infraestructura, en lo que es el seguro social, ¿ya? Eso es importante mencionarlo, importante decirlo. Y otro punto también importante es la protección en el periodo de carencia. Nosotros sabemos que por el régimen agrario, pues ya tú cesas y se corta automáticamente el tema del seguro social, ¿no? Pero aquí ya están haciendo una aclaración acerca de que el trabajador afiliado al Seguro Integral de Salud, o sea, al SIS, tú puedes estar afiliado al SIS eh, luego de que cesa tu relación laboral y te dan de baja, ¿correcto? Y también te dan de baja en el de salud. Automáticamente tú tienes la cobertura esta del SIS. Y algo que señala la norma en este aspecto es también interesante, que en ningún caso el trámite señalado de esta dar de baja y de comunicar en el registro o e-salud, conforme se señala en la disposición sexta, va a impedir la atención de los trabajadores, ya sea en el SIS o en el e-salud. Entonces, esto es importante observar, ya que se busca seguir dando protección al trabajador de régimen agrario. Les digo importante porque en el régimen agrario muchas veces el, el trabajador no es que tenga un régimen continuo. Recordemos que la relación laboral de la mayoría de los trabajadores en el régimen agrario es muchas veces a un tiempo intermitente, bajo un contrato intermitente. Por lo tanto, de alguna forma tú estás aportando y luego dejas de aportar por un mes, 2 meses, el periodo que no tengas producción, y eso justamente tú puedes decir, pero me quedo desprotegido. Bueno, eso ya no es así, eso no es así. Eso en la práctica se establece y se regula y se otorga la protección en seguridad social a través del SIS si el empleador tiene que cumplir con reportar la baja de este trabajador en el sistema para que pueda ser debidamente atendido, para que no haya una superposición tanto de salud como del SIS. Entonces es importante también resaltar esta aclaración que hace la norma en beneficio de los trabajadores. Aún hay mucho por hacer en el régimen agrario, correcto. No solamente este problema, les comento, es un tema nacional, sino regional también y a nivel del mundo.
ahora hemos sido distraídos un poco por este tema del coronavirus, pero son temas que están pendientes por tratar, por mejorar, tanto en atención remunerativa, en atención de seguridad social para el trabajador del régimen laboral agrario. Entonces, eso es lo que quería compartirles en estos minutos, amigos. Espero poder haberles ayudado, absuelto algunas dudas que ustedes tenían. No obstante, por el tiempo, pues no podemos dar mayores detalles o más ejemplos, pero desde ya agradezco la invitación del Colegio de Contadores para poder en un futuro muy próximo participar de un curso ya especializado en esos temas con cálculos, ejemplos y que podamos de alguna forma proyectar a cada uno de ustedes. Con mucho gusto lo vamos a hacer y bueno, estamos para servirles. Muchas gracias a todos ustedes.